Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al ciclo de entrevistas llamado Ruptura, el cual es un espacio de entrevistas a docentes de letras hispánicas en la UAM Iztapalapa. Esto es para conocer más sobre ciertos temas que contienen crisis, el cual es el tema principal del CECIL 21. Mi nombre es Karen y en esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Adriana Hernández Sandoval, donde hablaremos sobre crisis en la didáctica. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría, Adriana, que te presentaras, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Yo soy egresada de la carrera de Letras en la UAM Iztapalapa. La maestría la estudié en la UNAM, Letras Mexicanas. Y ya para el doctorado decidí mejor estudiar educación y lo estudié en la Universidad Intercontinental. La idea es que cuando entré a trabajar a la UAM de tiempo completo, me dediqué precisamente a dar el seminario de didáctica de la literatura. Entonces, por eso decidí estudiar el doctorado en educación. Hey, muchísimas gracias. Hey, y aparte, recientemente nombrada secretaria de la división de CCH en la UAMI. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pasemos a nuestra entrevista. Adriana, dinos qué entiendes por la palabra crisis. Pues mira, cuando me dijeron que ese iba a ser el tema del CECIL, me dio mucha curiosidad, sobre todo porque justo todos los mexicanos hemos vivido en crisis toda la vida, ¿no? ¿Y qué es vivir en crisis? En estos constantes cambios que nos hacen sentir inseguros, con incertidumbre, etcétera. Porque estar en crisis es esta cuestión, esta situación, digamos, agravante que nos preocupa, que tiene estas características de no saber qué va a pasar, ¿no? Entonces, ese podría ser una acepción de la crisis, ¿no? Hay veces que las crisis no necesariamente son negativas. Generalmente pensamos eso y sin embargo, una puede llevar a un buen puerto, ¿no? A un buen resultado. Ok, vale. Muchísimas gracias. ¿Consideras que existe una crisis en la didáctica actualmente? Yo creo que tenemos varios años en crisis en la didáctica. Los educadores estamos muy acostumbrados a dar las clases como a nosotros nos enseñaron. Y si nos enseñaron de manera tradicional, con una disciplina un poco esquematizada, etcétera. Entonces, nosotros cuando llegamos al salón de clases, regresamos a ese punto porque no sabemos otra cosa, no sabemos hacer otra cosa. Y sin embargo, yo creo que sí hay algunos cambios a la hora de la educación para profesores, en la normal, por ejemplo, en la pedagógica e incluso en las universidades, porque precisamente todos pasamos por esta educación tradicional y ahorita empezamos a tener esa necesidad de cambiar las cosas. Entonces, por eso yo me refería a que esta crisis que estamos teniendo desde la educación básica hasta la universitaria, seguramente va a tener un buen puerto, va a llegar a un buen puerto, porque la idea es lograr el aprendizaje del alumno y quienes todavía no han entendido esto son los que se encuentran en esta crisis, que no saben para dónde correr. Yo creo que hay ya un poco más de luz al final del túnel. Entonces, ¿cómo afecta esta crisis en la didáctica de la literatura? Ahí sí tenemos una crisis, digamos, considerable, porque la gente que estudió literatura, eh, como nos gusta tanto leer y encontrarle el cuarto pie del gato, resulta que queremos que todos hagan lo mismo, que todos hagan análisis tipo literato y no se puede. Y la idea entonces sería que desde la educación básica empezáramos a leer literatura, pero con este acompañamiento de los docentes en donde los niños, los adolescentes e incluso los adultos de la universidad comprendieran la lectura. Y al comprender la lectura se comprende la literatura. Yo creo que la didáctica de la literatura tiene crisis en el momento en el que se les obliga a los alumnos a leer algo que no les gusta, que no entienden, que no saben por dónde atajar,
Y entonces tiran la toalla y dicen, no me gusta leer, ¿no? Y entonces esa es la crisis de la didáctica, en donde el profesor no los contagia, no los acompaña, no los convence de que puede haber literatura de muchos tipos y que alguna les puede gustar. O sea, no necesariamente la literatura canónica o la que dice el programa de estudios. A lo mejor podemos empezar con cualquier tipo de literatura e irlos llevando poco a poco a una literatura un poco más, digamos, como diría la norma, ¿no? Más buena, ¿no? Como si la literatura pudiera ser buena o mala, ¿no? La literatura es literatura y lo interesante sería que los estudiantes pudieran crear su propio gusto, trabajarlo y al final de cuentas, si se les da la gana leer el Quijote, que lo lean y que lo entiendan y que sean acompañados por un profesor que se los explique, pero no empezar con el Quijote con los chavos de secundaria porque van a salir corriendo y ellos sí van a decir no me gusta leer. Yo creo que ahí está la crisis de la didáctica, en donde no es que el profesor no sepa dar clases, es que a lo mejor necesita mirar más al alumno para poder escoger mejor los textos, ¿no? Exacto, y creo que también para completar esto, apoyarse de otros medios, ¿no? Exacto. No sé, películas, imágenes, todo eso, ¿no? O sea, no solo aquí está el texto y ya es tu trabajo tú solito, ¿no? O sea, no, ayudar también, ¿no? Exacto. Y sobre todo que es que precisamente como dices, que estamos en esta era de la sociedad de la información y todo este relajo, entonces los chavos ya no están acostumbrados a enfrentarse solitos al libro y entonces sí puede uno acompañarlo con un montón de cosas. Hay TikToks que te cuentan los libros, que te los explican, ¿no? Y hay un montón de información en la red que pueden acompañar una lectura, ¿no? Claro, hasta la lectura conjunta, ¿no? A lo mejor Claro. ahorita en pandemia, pues sí, ¿no? Hacer reuniones por Zoom, por Meet, no lo sé, ¿no? Ayuda Ajá. bastante, o estar con la familia. Exacto, exacto. Sí, yo creo que el error es obligar a la gente a leer por leer y no tener un propósito padre, pues, ¿no? Sí, exacto. Las y los docentes sufren con el cambio de modelos o paradigmas educativos. ¿De qué modo afecta esto en los estudiantes de lengua y de literatura? Yo creo que tiene que ver con muchos factores. Cuando hay cambios de paradigmas educativos, en general a los docentes les cuesta mucho trabajo llegar a ese cambio. Incluso cuando pasamos de la educación tradicional a las competencias, los profesores seguían dando clases de manera tradicional y luego pasaron a la parte de los ejes, ¿cómo se llaman? Conceptuales y tal, y los docentes seguían dando clases tradicionales. Entonces, yo creo que la educación literaria se ve afectada precisamente porque el docente no ha entendido el verdadero propósito de la lectura. Y no solamente de la lectura literaria, de cualquier tipo de lectura. Más en el caso de la literatura, porque ahí hay muchos niveles que leer y en el momento en que el paradigma educativo no es claro, el profesor prefiere seguir haciendo preguntas como de qué color es el moño y cómo se llama el personaje, y no hay un trabajo de análisis profundo, de compartir qué sentiste al leer el texto, ¿no? Cosas así. Claro, sí. O sea, lo que más queremos ahora es un pensamiento crítico, ¿no? Exacto. Sí. Que la literatura sirva para hacer pensar a la gente, ¿no? Y no para obligarlos a hacer un conteo de cuántos libros has leído y si hemos leído un libro y medio o no al año, eso yo creo que no tiene sentido, ¿no? O lo tradicional en las escuelas, ¿no? De nivel básico. ¿Cuántas palabras leíste por minuto, no? Cosas así, sí. Exacto, exacto. ¿Crees que tanto educadores como educandos están combatiendo dicha crisis en la didáctica de la literatura? No todos, pero sí. Hay gente muy comprometida. Bueno, no es por nada, pero en general la gente que entra a mi seminario son súper comprometidos, súper interesados. La idea es precisamente cambiar toda la manera de ver la enseñanza de la literatura. Y yo creo que esa
ese trabajo, aunque pudiera algunas personas decir que es así como trabajo hormiga, de que va uno de a poquito, yo creo que ahorita ya empieza a haber repercusión un poco más amplia, ¿no? Los, los y las estudiantes también están poniendo más de su parte, yo creo, ¿eh? Eh, Hay gente que logra que sus estudiantes puedan acercarse a la literatura sin el peso de tengo que leer, qué horrible es leer, ¿no? Y entonces los mismos estudiantes logran convencer a otros compañeros y así van jalando, ¿no? Yo creo que sí hay cambios. Yo creo que, o sea, no podemos quedarnos en la parte negativa de no, y todo es horrible y los chavos no leen y México lee un libro y medio al año. No es cierto. Primero, no es cierto. Y segundo, sí es súper importante leer literatura, pero pueden leer más cosas, ¿no? Y Sí. eso también abona a ese pensamiento crítico que decías, ¿no? Ujú. Claro, claro. Ok, pensando específicamente en la pandemia y en la enseñanza de lengua y literatura, ¿qué estrategias pueden considerarse eficaces? Yo creo que la primera y la que en el seminario hemos venido discutiendo es que sean los y las estudiantes quienes trabajen. No porque el docente no haga nada, sino que no se puede aprender si solamente escuchan al docente. Entonces, una de las principales estrategias es lograr que ellos hagan cosas, ¿no? Para aprender lengua se tiene que escribir, se tiene que hacer conciencia lingüística en las lecturas, porque luego hay muchísima gente que dice, no, es que se aprende a escribir leyendo. No es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque necesitas tener conciencia lingüística a la hora que estás leyendo y decir, aquí va un punto, aquí va una coma, y entonces empiezas a hacerte, digamos, el hábito de buscar cuáles son los enunciados, los puntos, las comas, etcétera. Pero si lees de corrido y haces esos concursos de cuántos libros leo, pues no hay conciencia lingüística. Entonces, yo creo que una de las estrategias principales es esa, hacer que todo el trabajo sea práctico para los estudiantes. Otra de las estrategias, ya la habías mencionado tú, acompañarlos con cuestiones tecnológicas, de media, de TICs, ¿no? Que puedan ver películas, que puedan ver videos. Hay un montón, no, 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 de contenido en la red que puede acompañar a tu clase. Y eso sería interesante, lograr que los docentes en literatura no crean que ellos vienen a dar la clase. La clase la hace el alumno. El docente solo coordina, el docente da ideas como para trabajar, pero quien hace la clase es el alumno o la alumna. Y entonces, sí sería súper importante que el docente aprendiera a hacer cosas nuevas, ¿no? Manejar, qué sé yo, Kahoot, quizzes, un montón de cosas que fueran interactivas para que el alumno trabajara con su propio aprendizaje, se comprometiera con su aprendizaje. Porque yo te podría decir, bueno, pues hay unas buenísimas en donde primero el docente hace esto y luego esto, y a lo mejor al docente se le ocurre alguna mejor, ¿no? Y le resulta bien. Y hasta que no la pone en práctica, no puede uno saber si resulta o si es eficaz o no, ¿no? Ujú. ¿Y qué pasa entonces, por ejemplo, con los estudiantes y los estudiantes que no tienen acceso a las TICs? Eso es súper importante en nuestra sociedad mexicana porque ahora con la pandemia, si teníamos una diferencia en educación, ahora se hizo todavía más amplia porque, eh, porque podíamos, ya no teníamos, digamos, todos el mismo acceso a la educación y no porque no pudiéramos estar en la primaria o en la secundaria o en la educación media o superior, sino porque no teníamos los medios para llegar, ¿no? O sea, había gente que no tenía dinero para el internet o para un buen dispositivo con el cual conectarse, etcétera. Entonces, fuera de estos elementos, digamos, ha habido clases desde el inicio del mundo y no se ha necesitado en el Internet. Entonces, para toda esa gente que
que no tiene acceso a las TICs o que no puede tener un teléfono inteligente o etcétera, hay muchas más cosas. O sea, se pueden inventar juegos, se pueden inventar dinámicas, mesas redondas, qué sé yo, y no necesariamente tienen que ser adultos para aplicar este tipo de cosas. Los niños de primaria, yo creo que son los más inteligentes a la hora de revisar un texto literario, ¿no? La idea de ponerse a pensar por qué lo hizo, etcétera. Entonces a ellos se les pueden ocurrir un montón de cosas y no es necesario tener tecnología, concentrarlos en un círculo, darles un papel y una crayola y ponerlos a dibujar lo que se les ocurra, ¿no? Yo creo que lejos de que la literatura nos separe, a lo mejor la literatura nos tendría que acercar unos a otros, ¿no? Incluso, digo, ahí va mi comercial de siempre, que les digo a los alumnos, si quieren ser críticos literarios, piensen que el objetivo de la crítica de la literatura es acercar a la gente a la lectura, no es alejarla, ¿no? En el momento en que esos artículos son súper elevados y los leen los tres académicos que saben del tema y lo entienden, dice uno, bueno, pues les sirvió a tres personas. Pero si tú publicas un texto que le puede servir a los chavos de secundaria, de prepa, a los investigadores, a tus propios compañeros de la universidad, yo creo que tiene más sentido, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Pues bueno, para finalizar, ¿qué recomendación darías para combatir ambas crisis? Crisis en la didáctica y crisis en la didáctica de la literatura. Yo creo que el principal consejo que yo daría sería comprometerse con la educación. Si uno no se compromete con la enseñanza, uno como docente, no funciona. Si uno como alumno no se compromete con su propio aprendizaje, no funciona. Y la crisis se va a hacer más grande, porque le podemos echar la culpa al gobierno, a los jefes, al presupuesto, a, qué sé yo, a la Virgen de Guadalupe. Pero el problema aquí, ¿no? Es que si cada uno se hace cargo de su propio objetivo en el trabajo educativo, no es que desaparezca la crisis, pero sí podemos reducirla y podemos encontrar caminos eh, para solventarla, para encontrar salidas, etcétera, ¿no? Perfecto. Bueno, pues no sé si quieras agregar algo más. Pues sí, que me da mucho gusto que me hayan invitado a su Cecil. Muchas gracias, ¿no? Los quiero Muchas mucho. gracias, agradecemos bastante el comité del CECIL y, bueno, pues claro, yo por aceptar la invitación. En serio, muchísimas gracias, Adriana. Hombre, gracias a ustedes, los quiero mucho. Espero que esto les sirva. Igual se te aprecia bastante. Bueno, pues ha finalizado nuestra entrevista. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Igual seguir nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y puede que también TikTok. Ahí encontrarán más información sobre CECIL 21 y también encontrarán las demás entrevistas que se harán próximamente. Más por el momento, pues muchísimas gracias y hasta pronto. Bye bye.